Es que me dice que necesito una cuenta premium. Ah, ya sé para qué. Me saca de este. Quitar. Guardar cambios y... Hola, ¿cómo les va? Ahora sí, ya estamos en vivo. ¿Cómo les ha ido? Qué pena la demora. Un pequeño problema técnico, fue error mío, me di cuenta que era. Bienvenidos a un nuevo video acá con Fórmula Bullish con Raúl. Vamos a hablar de XRP, que él nos trae una cantidad de noticias. Vamos a ver cómo nos va. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Bernie? Un gusto estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Creo que, bueno, un gran día para poder hacer un en vivo, porque pues justo hoy hay noticias, ¿no? Y ahí vamos a poder hablar muchísimo de qué es lo que está pasando con Ripple, qué es los últimos hallazgos, ¿no? Que, bueno, lo personal en mi investigación de ya varios años he encontrado y lo que les digo a mis alumnos, ¿no? Cada vez me sorprende más todo lo que encuentro, ¿no? Al principio era, bueno, Rosy Ríos y todo este tema del board, pero bueno, cada vez salen nuevas notas, nuevas noticias bastante interesantes, ¿no? Y justo pues hoy sale la noticia de que aprueban la stablecoin RLUSD, si bien todavía no sale digamos, a producción, pues ya está aprobada por el regulador, ¿no? Que es lo más importante en este proceso pues, de adopción, ¿no? Entonces, pues temas muy interesantes, un gusto pues también estar aquí con la audiencia de un buen amigo de Crypto Bernie y pues adelante, vamos con toda la información. Pues acá estamos los latinos tratando de entender qué es todo esto y cómo nos puede beneficiar a todos los criptotenientes, cripto ex-armies, cripto todos los que estamos acá emocionados porque ya realmente llevamos un tiempo largo viendo un éxito genial de XRP y bueno, pues es un placer. De los primeros que logré invitar que hablan de XRP al canal fue a Raúl y por eso me pongo muy contento de tenerlo acá porque creo que es de esas personas que yo veo a diario, veo sus programas y creo que es además un excelente instructor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con RLUS de Raúl? Cuéntale a mi audiencia que tú sabes más que yo. Claro, adelante. Pues bueno, básicamente RLUSD se forma o se crea en el ecosistema de Ripple para hacer un stablecoin, ¿no? Y aquí, bueno, salen varias dudas, ¿no? Cuando sale este stablecoin, pues muchos empiezan a dudar, ¿no? De si XRP es o no la moneda que decía ser, ¿no? Es decir, pues va a sustituir XRP, perdón, RLUSD a XRP por ser un stablecoin. Y la realidad es que, bueno, muchos, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse y muchos actores del ecosistema de Ripple nos dicen que, bueno, no va a ser, digamos, sustituto una de la otra, ¿no? Pero bueno, siempre queda la duda, ¿no? Si va a ser o no, ¿no? O sea, sí, me estás diciendo, pero ¿qué más hay, no? Justo apenas algunos días, y bueno, si permítanme un segundo que se me cayó el mouse, pero si me dejan compartir pantalla, les comparto toda la información que tengo. Nada más si me permiten un segundito. Bueno, no Y se te cayó tenemos. el toro Se me del cayó el bull que toro y estamos acá. el mouse, pero el problema no es el toro, el problema es el mouse, que nos deja aquí con fallas técnicas. Pero bueno, Pues, si no lo hacemos sin mouse, que quién sabe, se fue huyendo el ratón. Pero bueno, básicamente vamos a compartir la información. Digo, aquí hay dale, otro mouse que es ponla como quieras. el de la laptop, entonces no pasa nada. Y un poco más lento, pero compartimos la información. Ahí está. Permítanme un segundo. Y entonces, bueno, básicamente este stablecoin pues forma parte de un ecosistema, ¿no? Ripple que está creando un ecosistema, empezó como un puente de pagos transfronterizos, en donde pues la veíamos como Swift, veíamos todo este tema, ¿no? Como competencia del cross-border payments, pagos transfronterizos, pero Ripple muy inteligentemente empezó a agregar a su ecosistema o empezó a agregar features a su ecosistema, ¿no? Agregó la custodia, agregó los pools de liquidez, agregó el stablecoin y prácticamente está haciendo pues
desde mi punto de vista, y inclusive confirmado por Brad Garlinghouse, ¿no? En alguna reunión con la Fed de Filadelfia, dijo que estaban construyendo los rieles del sistema financiero, ¿no? Entonces, me Sí, queda claro que sí. Y bueno, hablando específico de RLUSD, ¿no? Pues, ¿qué es esto de el RLUSD? ¿Qué es la stablecoin? Pues bueno, es el stablecoin de Ripple, que hay un colateral, ¿no? Cuando tú sacas un stablecoin necesitas tener una paridad 1-1 para que exista, para que sea estable, ¿no? sí, Ripple en señor. su caso va a sacar el RLUSD con colaterales como bonos del tesoro, como oro y bueno, hay varios cuestionantes de qué más, ¿no? Que no ha revelado Ripple hasta el momento. Y bueno, aquí lo interesante es cómo los voy a llevar, ¿no? Cuando Ripple se apruebe, que ya se aprobó el día de hoy, ¿no? Por el NYDFS, que es la autoridad de Nueva York, cuando se aprobó este stablecoin, pues ¿qué pasa a ser la primer stablecoin regulada en el mundo, ¿no? Si bien Tether ha pasado por ciertas auditorías, etcétera, no es regulada, ¿no? Este ya es un stablecoin regulada. Y eso pues abre una posibilidad bastante interesante a otros temas, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a... Te quiero preguntar una cosa y meto la Sí, cucharada, adelante. porque es que hace un tiempo, pues hace un par de semanas nos habían dicho que ya estaba aprobada por la NYFDS. ¿Qué le faltaba? Por qué hoy es tan importante y antes no era tan importante? Claro, mira, yo creo que el punto es, no nos van a decir qué le faltaba o qué o por qué no salió en esos momentos. Yo creo que algunos temas, ¿no? En esta migración o en esta aprobación. Sin embargo, lo relevante es pues que sea regulada, ¿no? Que esté regulada, ¿por qué? Porque en el sistema bancario, si tomamos en cuenta ISO 222, si tomamos cuenta el sistema bancario, pues va a requerir una regulación, ¿no? Todos los bancos se regulan por el sistema financiero, ¿no? Entonces, pues en su, digamos, dinámica diaria, pues no pueden aceptar algún componente que no esté regulado, ¿no? Y menos un componente que es tan importante como cómo va a transaccionar el dinero, ¿no? Entonces, Sí. pues eso la convierte en la primer stablecoin regulada y te digo, yo creo que en los procesos de regulación y lo que está haciendo Ripple, pues hay demoras, ¿no? Y estas demoras no te las van a sacar hacia la luz de, o sea, demoró por esto, ¿no? Sino, ¿saben qué? No se va a lanzar hoy, va a tardar unos días y de repente salen con la noticia, ¿no? Como el día de hoy. Y es Que es, importante saber que está regulada ya en Estados Unidos. Ahora, y en Europa, ese tema de regulación en Europa, ¿cómo irá? En Europa está la ley MiCA, realmente Ripple cumple con ella. En Dubái, de hecho, ya las autoridades aprobaron, pues inclusive XRP, ¿no? Para poder Sí, transaccionar. Van más adelantados que Estados Unidos, o bueno, la narrativa es lo que nos dice. Y yo creo que no va a tener problema en Europa y más si ya la reguló Estados Unidos, ¿no? Creo que ahí hay algo muy grande que se está cocinando. ¿Por qué? Porque estamos ya con el tema de regulación, ¿no? Ahora vamos a adicionar otro tema que es el ISO 222. En 2025, el ISO 222, para quien no sepa, es un, una forma de comunicarse entre los bancos, ¿no? De cómo transaccionar ese dinero. Es decir, yo le envío $1,000 de BBVA a HSBC y me comunico por este sistema, ¿no? Por el ISO 222. Entonces, Ripple, Stellar Lumens forman parte del ISO 222 y, pues bueno, en 2025 esto ya es mandatorio, ¿no? Es decir, cualquier banco y cualquier empresa que haga transacciones, pues ya va a necesitar utilizar este sistema ISO 222. Entonces, pues empezamos a agregar esta receta, ¿no? Un poco de pimienta, ¿no? Para eso, calentar los motores. ¿este ISO 20022 va a reemplazar a Swift o el sistema actual de Swift? ¿Sí o no? ¿O cómo No, funciona ISO ahí? 222 es un estándar de comunicación. Ok, Realmente lo que va a suceder es que lo va a usar Swift, lo va a usar BBVA, lo va a usar cualquier banco. No es la columna vertebral, como lo dice este documento de JP Morgan, de los pagos, ¿no? Es decir, pues es como nos vamos a comunicar entre todos para que nos entendamos, ¿no? Entonces, es por eso que es relevante ISO 222 y es más relevante el hecho de que Ripple hablando específicamente de esta compañía, pues esté ahí, ¿no? Inmersa en el ISO 222, junto ahora con la stablecoin de RLUSD. wow. Y bueno, algo bien interesante que encontré, ¿no?
que va muy alineado con lo que está pasando, ¿no? Y ahorita vamos a ver todavía un poco más en forma, ¿no? Pero lo que encontré es que Ripple forma parte de la Asociación de Banqueros, American Bankers Association, la ABA. Y esto es bastante interesante porque desde junio del 2024, pues forman parte y lo tenían muy calladito, ¿no? Es decir, pues creo que no había salido mucho a la luz este tema, ¿no? Del, de la ABA, ¿no? Y eso pues lo deja más relevante porque nos deja ver que Ripple está más dentro de los bancos de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Las asociaciones normalmente, una empresa se liga a una asociación para hablar en el mismo idioma con, en este caso, pues los bancos, ¿no? Para hacer relaciones con los bancos. Entonces, pues el hecho que forme parte de esta asociación, pues vuelve algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque regresándolos en el hecho de un stablecoin la van a necesitar los bancos, ¿no? Para transaccionar miles de millones de dólares en segundos por medio de algo estable, ¿no? No queremos que yo le pase a Bernie $1,000 y le lleguen 900, ¿no? O le lleguen 1,300. Queremos que le lleguen lo que le envíen, ¿no? Los $1,000. Entonces, para eso son las stablecoins, ¿no? Entonces, si consideramos stablecoin, regulación más asociación de banqueros, pues creo que nos está diciendo algo bastante interesante, ¿no? Y no solo eso, sino que la misma página de ABA, la misma página de la Asociación de los Banqueros, te dice, estamos orgullosos de trabajar con la CFTC, con FINRA, con el Departamento del Tesoro. Entonces, pues prácticamente ahí viene un tema que yo siempre he dicho, ¿no? Que para mí Ripple no está demandado, sino está intervenido para algo que están haciendo muy grande. Y aquí hace sentido, ¿no? Porque pues está demandado, Claro. pero trabajo con la CFTC, con la tesorería. Ahí no cuadra algo, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante lo que nos está diciendo esto. Y bueno, me voy a saltar algunos, pero por ejemplo, ABA, ¿no? Aquí para que entren un poco en contexto, pues básicamente ABA da voz a 23.7 trillones de dólares de las naciones en la industria bancaria, ¿no? Entonces, el hecho Wow. de que esté ahí, pues Ripple es bastante interesante, ¿no? 18.8 trillones de dólares compuestos entre small, regional and larger banks, 2.1 millones de personas que son empleadas por los bancos. Entonces, pues ahí estamos viendo lo que está formando parte Ripple, ¿no? O de dónde está formando parte de algo pues bastante grande que hace sentido con la stablecoin, ¿no? ¿Para qué van a sacar la stablecoin? Para transaccionar este tipo de eventos, ¿no? De transacciones entre bancos, transacciones grandes, ¿no? Y aquí pues es lo que se pone más interesante, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa, pero Nasdaq se une a la red de Uy, banqueros, a la misma red de donde está Ripple, y no solo eso, ¿no? Pues qué bancos están ahí, ¿no? Está esto, Bank of Australia, Bank of China, Bank of Sydney, Citi, HSBC, ING, JP Morgan y seguramente muchísimos otros, ¿no? Entonces, pues ahí está con quién está trabajando pero, Ripple, ¿no? pero entonces ven y pues metémosle algo de controversia, porque cuando, cuando uno ve todos estos bancos que quieren trabajar con ellos, pero están demandados, hay un juicio en contra de Ripple, hay una apelación que viene ahorita el 15 de enero. Eso no será, y una cosa que leí hace poco que era que les avisaban a los bancos hace un tiempo, en el 2022 les mandaba una carta a la FDIC diciéndoles que no podían continuar con ese desarrollo de tener custodia de activos, criptoactivos. ¿Cómo ves eso? ¿Ese es un tema como la operación Choke Point 2.0, 3.0? ¿Cómo irá a evolucionar a futuro con el nuevo gobierno? Porque eso pues era algo del Claro. pasado, pero vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante y creo que va a ser genial. Yo creo que hay una lucha de poderes y creo que poderes muy grandes, ¿no? Inclusive arriba del presidente. ¿Por qué? Porque ya viendo, por ejemplo, el documental de Ripple de XRP Unleashed, ¿Ya me lo queda viste? Qué claro pena. que sí, ya lo vi. De Ah, hecho, qué envidia. tuvimos una premiere ahí con mis alumnos, estuvimos ahí viendo el documental y lo que les decía, ¿no? Me deja bien claro algo, ¿no? Que Ripple estuvo en confrontación con poderes muy grandes, ¿no? Poderes del gobierno, empresas inclusive muy poderosas y no pudieron con él, ¿no? ¿Y eso qué me dice?
que hay algún otro ente muy poderoso del otro lado haciendo contraparte, ¿no? Porque si fuera una empresa pequeña, pues prácticamente lo hubieran desaparecido en 3 segundos, ¿no? Entonces hay algo muy grande detrás y yo creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Que la FDIC en 2022 impidió el que Ripple, perdón, el que el mundo de las criptomonedas floreciera, ¿no? Pero también el documental de 60 minutos, a la entrevista de 60 minutos, pues hace un poco contraparte a las criptomonedas, ¿no? En donde dice, no, es que es una estafa y volvemos a la misma narrativa, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertos actores del sistema que están intentando disminuir esta ola Sí. que viene, ¿no? Que ya es muy grande para ellos, yo creo. Me gustaría hablar de ese tema porque ayer hice 2 videos esta semana bien, bien chéveres y me pareció muy fuerte ese documental. Creo que al final es muy bueno para toda la comunidad porque salimos a la luz pública, todo el mundo sabe, pues mucha más gente alcanzó a ver. Este canal que ustedes, no sé si ustedes saben, tiene 10 millones de visualizaciones a la semana. Eso es una barbaridad la cantidad de gente que ve eso en Estados Unidos, más una cantidad grande de crypto lovers que estábamos mirándolo y que estuvimos pendientes en YouTube. Pero a mí me sorprendió fue que todo el documental estaba enfocado a decirle a Brad Garlinghouse que él se había comprado las elecciones, que él había, que él y lo Coinbase y Horowitz habían cogido la plata para convencer a una cantidad de candidatos a la presidencia, candidatos al Congreso, a postularse y estar más o menos, entre comillas, vendidos para ser parte de un ejército de congresistas que van a diseñar unas leyes a favor de las criptomonedas. Para mi gusto, pues obviamente todos lo entenderán y todos lo habrán visto en mi canal y seguramente en el canal de todos. Son todos los que estamos en el mundo cripto, queremos que haya una regulación clara a favor de Ripple, claro que haya regulación, pero no que se salten pues, la cerca ni nada de eso. Y por el otro lado, que sea justo, que no sea una cantidad de personas como lo que dices tú, que son algún poder oculto que no quiere que Ripple avance y más bien que sí se muera y que lo ataquen. Entonces, me pareció muy fuerte pues esta visualización. Sobre todo, también ver a John Stark, a John, este señor que era de la SEC, igualito a lo que hubiera hecho Gary Gensler. Decía exactamente lo mismo y me sorprendió todavía más pidiendo como entre comillas excusas, como yo lo dije en el video de ayer o de hoy, no me acuerdo cuál hice, diciendo, oigan, miren, qué pena, pero lo que dije pues no era tan así, como que, pero ya había tirado, ya había ensuciado a todos, ya se había Claro. portado súper mal y después vas a pedir excusas y entonces en un pedacito así chiquito en el periódico, como cuando salen las excusas retractándose. No, fue Sí, no, mortal. fue brutal. De hecho, yo me esperaba algo más, como va a salir a la luz Ripple, ¿no? Y yo me sentí en un documental de hace 3 años, ¿no? En una entrevista de hace 3 años, ¿no? En donde justo, ¿no? Ripple tenía su parte, pero la SEC tenía, no, es que el mundo cripto es una estafa y yo los voy a proteger. Y ahí el tema es que, o sea, cualquiera en Estados Unidos puede donar, ¿no? Siempre y cuando registre esta donación tan grande, ¿no? Y aquí pues vemos la gráfica, ¿no? Coinbase, Ripple y otras muchas empresas han donado dinero a las campañas, ¿no? Y lo interesante de este slide, pues básicamente es que Coinbase, Ripple son bipartidarios, ¿no? Es decir, donaron a ambos partidos, ¿no? Y aquí mi pregunta más grande, digo, pues la SEC entera es, pues, ¿qué pasó con FTX, no? FTX tenía un estadio, donó millones de dólares a las campañas y no solo eso, ¿no? No fue demandado y tuvo juntas con Gary Gensler. ¿Y dónde está la protección de los inversionistas, no? Que dicen en el documental, ¿no? Y salió en la prensa como el tipo salía en todos lados, salía felicitándolo todo el mundo como el gran personaje, pero pues mire, hizo mucho más daño de lo que ha hecho o de lo que va a hacer en algún momento alguien de la SEC, de Ripple o de Coinbase. Coinbase también me parece que hace las cosas muy bien hechas. Sí, ¿no? Son Y muy ahí te juiciosos. pones a analizar pues todo lo que ha hecho la SEC, ¿no? Genesis, Binance, Coinbase, Kraken, BlockFi, el mismo Ripple, ¿no? Y todo lo que ha generado de millones de dólares,
que ahí yo creo que hay otra lucha interna, ¿no? De quién se queda con la regulación de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a prácticamente tener el presupuesto, ¿no? Para el mundo de las criptomonedas. Entonces, también es interno desde otro punto de vista, pues una guerra de presupuestos, ¿no? Entonces, pues digo, yo creo que el documental fue algo brutal en cuanto a visualización, es decir, ahora pues muchos van a empezarse a preguntar, ¿no? ¿Qué es XRP? ¿Quién es Ripple? ¿Quién es este señor Brad Garlinghouse? Y van a voltear hacia el mundo de las criptomonedas, ¿no? Y otra es que, pues también la SEC la tiene difícil porque, pues, a ver, justifica todo lo que ha pasado, ¿no? Con el mundo cripto, ¿no? Te Sí, estamos pidiendo una regulación y no nos las das, ¿no? Nada más dices que es una estafa y entonces lo que tenías que haber salido es, aquí está la regulación, quien la cumpla, bienvenido, quien no la cumpla, fuera. ahora sí fuera o te penalizo, ¿no? Y no ha hecho eso en los últimos años, ¿no? Ha Y, estado luchando por otras cosas. y no sé si viste en ese momento ese artículo, ese momento donde este señor dice, pero es que los de Ripple y los cripto quieren que lo regule la CFTC y no es la SEC. Y la CFTC es chiquitica, es una pendejada. Pues no, es otro regulador muy claro y muy sólido y serio. Y pues cualquiera que sea que lo regule, pues que lo regule bien. Pero no, ¿qué tal este señor por debajeando a la otra agencia? Pues se me Claro. hizo nada que ver. Y me sorprendió, a mí me sorprendió muchísimo fue el mensaje que él mandó, le contestándole a Brad Garlinghouse cuando Brad Garlinghouse puso en Twitter que el tema, pues contestándole, pues más o menos disculpándose. Pero pues no, el tipo se portó mal. El tipo No, dio muchas mentiras. y estuvo chistoso, ¿no? Porque pues pintaron a todos los que estamos en el mundo cripto como los rebeldes antisistema, ¿no? Que no queremos que nos regulen, que queremos pasar por abajo del radar. Y creo que, o sea, la narrativa y lo que manejaron tanto los reporteros, ¿no? Como la gente de la SEC, pues es algo interesante porque no habla bien de lo que es el blockchain, no habla bien de lo que es las criptomonedas, ¿no? Recordemos que el blockchain nació con las criptomonedas, ¿no? Nació con Bitcoin. Y de ahí digamos que se separó, ¿no? La tecnología de blockchain actualmente pues viene en tokenización de activos, tus IDs, tus identificaciones van a estar en el blockchain, tus títulos de propiedad y muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el mundo financiero, ¿no? Y bueno, Bitcoin fue el puntero que llevó hacia, digamos, el conocimiento público, al mundo criptográfico y al nuevo sistema financiero, ¿no? Con los muchísimos proyectos muy buenos que están, ¿no? Stellar, XRP, Algorand, etcétera, ¿no? Pero ese ecosistema financiero y el blockchain, pues ya son muy fuertes, ¿no? Ya realmente están implementados en muchas partes o están en proyectos, ¿no? Entonces, no es decir, estamos conociendo una tecnología que se me hace dudosa, ¿no? Sino que llevamos 15 años con estas tecnologías. Hay inclusive un video, una película que se llama The Sneakers de 1992, que bueno, ya entramos en unas teorías conspiranoicas ahí, pero Sí. el punto de esa película es, bueno, menciona algo de la Reserva Federal, de XRP, pero el punto final es que menciona la criptografía, ¿no? Y te dice, para la criptografía hay llaves y necesita ciertos procesos, ¿no? Entonces, desde ese momento, desde 1992, se sabía de la criptografía, ¿no? Y hasta ahorita el gobierno no ha hecho nada por esa parte. Yo creo que más bien es un tipo caballo de Troya, ¿no? Donde ellos van a ser el dueño del centro comercial, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Es decir, ellos están detrás haciendo toda la infraestructura para el nuevo centro comercial, pero a la fecha no sabemos quién es el dueño, ¿no? De ese gran negocio. Entonces, yo creo que va por ahí, dentro de muchas otras cosas, ¿no? La guerra entre la CFTC, la SEC y otros temas, ¿no? Pero creo que el documental, más que tirar al mundo cripto, lo fortaleció en el punto de vista que pues ellos ya no tienen cómo pelear esas cartas, ¿no? Ellos ya pues demostraron que no hay regulación, que no son, no que no son capaces, pero que no quieren una regulación, ¿no? O Sí. que están escondiéndola mientras pasan otras cosas. Acá nos preguntan que cómo se llama el documental. Bueno, es que hay varios. El documental de Ripple se llama XRP Unleashed y Que le bueno, cambiaran el nombre para que fuera más público, más correcto. comercial, que
que se llama Rigged, que es como, no sé qué significa Rigged en inglés, en español, perdón. Sí, Pero Rigged sí, correcto, es Rigged y lo encuentran en Future Productions, creo que pero ya es. se puede ver en Sí, ya lo Latinoamérica o puedes no. ver, digo, lo compras, creo que Ah, cuesta como $15 y literal, nosotros lo vimos en la página, ok. y ya lo puedes ver, está brutal el documental, digo, habla de pues mucha corrupción que existe, ¿no? Dentro de los sistemas. No, yo estaba esperando que llegara a las redes de streaming acá en Latinoamérica, porque Sí, no salieron está en... todavía en streaming, pero déjenme ver si lo encuentro por acá en el. Bueno, no está el documental, pero está un poco el, el tema, ¿no? De cómo ha fluido. Creo que no lo tengo aquí. Ver, te sacaste una Mm, presentación del carajo. es que esta presentación es más bien todo lo que llevo documentado de Ripple, pues prácticamente en el mes, ni siquiera en toda la trayectoria, ¿no? Pero en el mes, ¿no? Básicamente todo lo que te habla el documental, pues va a relacionarlo al Ethereum Gate, a estas teorías donde Venga, pues pero un entran. segundo, Raúl, un segundo, porque hay muchísima gente que acá seguramente no tiene ni idea qué significa ETHGate o Ethereum Gate. Porque no les, seguramente tu canal lo han oído, pero el mío, yo les he explicado, he hecho videos, pero muchas veces me preguntan, ¿por qué no les das una pequeña, una abrebocas de qué significa el Ethereum Gate? Claro, el Ethereum Gate es una teoría, digo, no está confirmada porque, bueno, hay muchos poderes relacionados, pero que mediante una asociación que se llama Ethereum Enterprise Alliance, coordinada con la SEC, reguladores, comisionados, provee de cierta manera ciertas ventajas a Ethereum. Y bueno, así logró ser la criptomoneda número 2, ¿no? Aquí, bueno, hablamos de que Bill Hillman, director de la SEC en su momento, pues salió a hablar sobre Ethereum en Yahoo, en un evento de Yahoo, en donde, si bien él dice que fue su percepción personal, pues bueno, él estaba como comisionado de la SEC, él no debía haber hablado de Es como si ningún Gary tema de Gensler ahorita estos. sale a hablar. Exacto, y beneficia algo, ¿no? Entonces, en ese momento Ethereum, pues voló, ¿no? Se fue para arriba, muy, muy, muy arriba, pero no es, o sea, eso es, digamos, pues podría ser percepción personal, ¿no? Pero cuando empiezan todos estos abogados de Ripple, personas que están muy cercanas a Ripple, investigar qué es lo que pasó, porque, bueno, Bill Hillman sale en este evento de Yahoo, Ethereum vuela, después a los 2 días demandan a Ripple, ¿no? Y lo dejan pues prácticamente sometido, ¿no? Entonces, pues con toda esta investigación que hacen en el documental, pues ¿qué se ve, no? Se ve que están involucrados muchas personas, ¿no? Gary Gensler, Bill Hillman, Jay Clayton, Vitaly Buterin y pues una cantidad de empresas, ¿no? Alibaba, inclusive en China, que mediante un intento que hicieron Alibaba y MoneyGram por juntarse y hacer algo que se llama Ant Finance, que iba a ser como un nuevo sistema pues de pagos que no permitió Donald Trump porque no permitió que MoneyGram se juntara con Alibaba. Pues de alguna manera iban a hacer pues mediante esta red de corrupción ciertos movimientos que beneficiaran a ciertos actores económicos, ¿no? Entonces, Ethereum Gate es esta teoría en donde pues te dice existen estas conexiones que pues no hacen sentido, ¿no? Eso es lo que es Y Ethereum no Gate. sé si en el documental se habla o hay un tema que a mí me parece impresionante, es que ahorita le acabaron de abrir una investigación a Ethereum Foundation el año pasado y de un momento a otro, a las 2 o 3 semanas, no vamos a investigar nada, no hay nada que investigar. Entonces, pues, después de todo lo que fueron detrás de Ripple y de XRP, de un momento a otro, no hay nada que investigar después de que le abren una investigación. Pues, Sí, totalmente creo que hay poderes muy fuertes detrás que ni siquiera nos enteramos, ¿no? O sea, o estamos conscientes, ¿no? Y creo que es de ambos bandos, ¿no? Creo que lo que está haciendo Ripple es brutal. No lo hemos visto, no lo hemos dimensionado, pero es ahí donde entra RLUSD, donde entra pues todo lo que está pasando, ¿no? Si bien pues ya ganamos estas demandas, viene la regulación del RLUSD y todo esto, la gran pregunta es con quién está trabajando Ripple, ¿no? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Y por qué ha aguantado tanto, ¿no? ¿Por qué aguantó estos poderes
sin ningún problema, siendo una compañía pues relativamente nueva, ¿no? Sino pues ahí cualquier compañía nueva hubiera quebrado de inmediato, ¿no? Entonces, ya poniendo todos estos eslabones, regresando por ejemplo al RLUSD, Ripple sacó un documento, no sé si lo sepan, pero sacó un documento en donde ustedes lo pueden ver, inclusive de la misma página de Ripple, ¿no? Que es los famosos Bank IDs, que si ustedes se meten a la página de Ripple, pues es Ripple Documentation, y ahí viene pues básicamente la documentación necesaria para un desarrollador para ver qué es lo que necesita hacer para hacer un sistema de pagos, ¿no? Lo Ok. interesante es que cada uno de los bancos con los que pues actualmente trabaja Ripple, se supone, pues vienen con un ID, ¿no? Es decir, si quieres mandarle dinero al Bank de Beijing, pues tienes que poner este código, Es ¿no? como el código SWIFT que hoy en día se utiliza entre bancos. Pues para Sí, que la es muy gente lo similar vea, al un código logo. SWIFT, digamos que yo creo que es un código relacionado al ISO 222, pero ahí es lo interesante, ¿no? Si ves esta nota por separado, pues quizá es irrelevante, ¿no? Pero si ves RLUSD, después ves ISO 222, después ves que es miembro de la Asociación de Bancos y llegas a Ripple Documentation, pues te hace totalmente el sentido que vaya a ser la plataforma en donde vaya a trabajar los bancos, ¿no? Y ahí, bueno, seguimos con la discusión, ¿no? De quién va, y aquí algo bien importante, son noticias muy viejas estas dos, pero Ripple ha trabajado con el Bank of England, inclusive mediante Volante Pay, pues aparece al lado de Swift, ¿no? Volante Pay es una plataforma que usa o que se encarga de todos los cross-border payments y como gestionar esta parte, y está al lado de Swift, ¿no? Ripple con Swift, y están desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí te deja ver que quizás Swift no sea el competidor de Ripple, ¿no? Sino que quizás Swift acabe usando la tecnología de Ripple y sea un Y white label. Un white label es Ripple no pone su marca, sino sigue siendo Swift, y yo trabajo tras bambalinas con toda la infraestructura. acá hay una cosa muy interesante para que todos entiendan lo que yo valoro y encuentro requete valor en todo esto que está haciendo Ripple, que es que va a acabar con ese problema de liquidez que tienen los bancos de las cuentas Nostro y Vostro. ¿Qué significan las cuentas Nostro y Vostro? Es que cada banco tiene que tener una cuenta bancaria llena de dólares, de millones de dólares, en un banco, en bancos alrededor del mundo, parqueada esa plata al cero o a la rentabilidad que le dé ese banco, para que las transacciones que se registran dentro de un sistema SWIFT de mensajería de pagos, que realmente es una mensajería, es un email que le mandan entre uno y el otro, oiga, sáquele la plata a Raúl y póngasela en la cuenta a Bernardo. Entonces se la mueven de un lado a otro esa billetera, esa plata, pero tienen que tener una plata parqueada al 0% en un banco o en 100 bancos alrededor del mundo. Con la tecnología Ripple, esa mensajería ya no va a ser una mensajería, sino va a ser un traslado de un activo que es la moneda XRP o el RLUSD, se va a trasladar de un lado a otro y ya no se van a necesitar tener esa plata bloqueada en unas cuentas Nostro y Vostro, nuestra y vuestra. Entonces eso es lo que para mí tiene mucho valor. Y todo esto que estás hablando tú de la cuenta SWIFT me parece muy interesante porque hace poco empezaron a hacer algunas pruebas con el Banco Santander, con el Banco Standard Chartered y con el Banco Deutsche Bank. Hicieron pruebas para ver todo este movimiento de pagos transfronterizos con blockchain, en reemplazo de esa mensajería, viendo este tema del 20022 que viene de aquí para abajo, de aquí para adelante. Sí, como bien comentas, digo, creo que es brutal lo que viene, creo que pues todo el problema que soluciona Ripple y todo el ecosistema que ha hecho, ¿no? Nada más en la parte de pagos transfronterizos, sino también pues en toda la infraestructura para custodia, para empresas, para la stablecoin, ¿no? Para trabajar con bancos, pues se vuelve pues bien relevante, ¿no? Y aquí pues, bueno, seguir investigando, ¿no? O sea, por ejemplo, algo interesante con Ripple es que Ripple firma 1700 NDAs o tiene firmados 1700 NDAs, ¿no? La gran pregunta, digo, son NDAs, para quien no lo sepa, son Non-Disclosure Agreements, es decir, no se pueden divulgar. Es un contrato en donde tú, si estás dentro de un proyecto de Ripple, no puedes divulgar la información con quién estás trabajando, qué estás haciendo, ¿no? Entonces,
pues con quién son estos 1.700 contratos, ¿no? ¿Quiénes son los que están dentro? Que para mí son los bancos. Claro, son acuerdos de confidencialidad. Mira, acá vienen, entonces hablamos de pagos transfronterizos. Están desarrollando un tema de custodia con la compra de Metaco y otra empresa en Estados Unidos que no me acuerdo el nombre, que se llama First Custodian o algo así. Gigantesca también. Son dos empresas y ya vamos en dos líneas de negocio. El otro proyecto es un proyecto de tokenización al lado de Archax y de Securitize que están desarrollando para generar un valor agregado. Y el cuarto, si no estoy mal, es todo ese desarrollo de los contratos inteligentes que se están desarrollando con una sidechain en EVM de Ethereum que están vinculados y que están funcionando y que realmente ya hay otra incluso que se llama, se me olvida el nombre, Sahau, creo que ya existe sobre XRP Ledger, pero pues Ripple como empresa está desarrollando esto. Todo esto es importante mostrarles a ustedes que XRP, que Ripple no es solamente la única entidad que existe sobre el XRP Ledger, hay muchísimas más. Hay una cantidad, ahora están saliendo meme coins, están saliendo otras entidades como Exahau, que es otro, que es un sidechain también, que lo pueden utilizar cualquiera. Pero Ripple obviamente es el que tiene más poder y el que diseñó el XRP Ledger. Y en este momento hay otro tema interesantísimo, Raúl, que no sé si lo has visto, que es que se fusionaron varias de esas entidades que habían tratado de sacar adelante el XRP Ledger y se volvieron el XRP Foundation, XRP Ledger Foundation, no me acuerdo, no sé exactamente el nombre, que va a estar pendiente de que XRP Ledger se desarrolle más allá de lo que está haciendo Ripple. Eso en beneficio de la moneda. Pues mucha gente está preguntándonos hasta dónde va a ir el precio de XRP, qué va a pasar con XRP como moneda. Están preguntando por qué cayó y por qué subió, por qué todo eso. Entonces, pues era como para adicionar más cosas, para que vean que XRP es gigantesco y tiene una cantidad de Claro. cosas a favor. No, y totalmente de acuerdo. Creo que hay, por ejemplo, un tema adicional, ¿no? Una nota adicional es ECA acaba de agregar al XRPL o abrió el XRPL a trabajo para 1.000.000 de desarrolladores extras, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? La cantidad de gente que está construyendo en la industria, ¿no? En el XRPL, pues es por algo, ¿no? Es por algo pesado que se está construyendo, como bien lo decía Brad Garlinghouse en esta llamada de la Fed en Filadelfia, decía, muchos de los fintech, de lo que es la industria, están intentando hacer maravillas en construir en los rieles del sistema, ¿no? Es decir, pues es un riel viejo, veo cómo construyo, veo que agrego, pero la realidad es que pues el riel es muy viejo, ¿no? Entonces él decía, y está muy claro, ¿no? Dice, en Ripple estamos construyendo este nuevo riel, ¿no? Para que ya no hagan maravillas, ¿no? Sino que pues ya se monten al riel, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que estamos viendo, todas estas alianzas, inclusive Hoskinson de Cardano, que pues se sube al tren de Ripple y hasta no, pide perdón a XRP, a Ripple, por todo lo que dijo en su momento. Creo que son estas alianzas que se van a dar naturales, ¿no? Porque el ecosistema está evolucionando, porque está siendo más grande. Y muchos, quizá ahorita, ¿no? Que cayeron el mundo de las criptomonedas, pues vemos una parte de, ¿no? O sea, por ejemplo, no analizamos la información completa, ¿no? Me dices, oye, tú me hablas maravillas de Ripple, pero está cayendo 20% o 40%. Y aquí, bueno, vámonos a la retrospectiva, ¿no? Hay un juego primero que tiene que pasar, que es de la oferta y la demanda, ¿no? Que es bastante complejo. Y ahorita voy a intentarlo explicar un poco más, pero es bastante complejo. Y en este juego de la oferta y la demanda, pues viene el juego también de cómo se empieza a generar la información, ¿no? Bitcoin no llegó de 50 centavos a $70,000 en 3 días, ¿no? Llegó en 10 años, ¿no? Estuvo construyéndose 10 años este magno movimiento, ¿no? Igual que Apple, igual que Nvidia, que tuvieron 27, 28,000% de crecimiento a lo largo de un periodo largo. Entonces, primero es ubicarnos qué tipo de inversión estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo una inversión a muy corto plazo en donde estoy, pues literal, ¿no? Apostando un dinero para que me dé rendimientos en corto plazo, quizá no me va a ir bien, ¿no? Quizá ahí me preocupe este movimiento de menos 30%, menos 40%, ¿no? Pero Sí. si lo ves en el trend de que Ripple creció 300% en un periodo
pues de prácticamente 2 semanas o 2 semanas y media. Es una corrección normal que corrija 40% y intente ver soportes, resistencias y vuelve a intentar romper los tres, ¿no? Creo que eso es lo que está haciendo Ripple. Obviamente existen noticias que le van a dar gasolina al crecimiento, pero es un juego completo, ¿no? Y complejo que empiezas a adicionar varias cosas, ¿no? Oferta, demanda, gráficas, noticias, el supply es bien importante, ¿no? ¿Qué tanto del supply está circulando o no, ¿no? Porque no es lo mismo tener todos los boletos del concierto vendidos a que tengas una parte reservada y los vayas soltando, ¿no? Eso te estabiliza el precio. Si todos están vendidos, literal, ¿no? Entre una oferta y demanda y entre un precio volátil, ¿no? Que puede llegar, pues ya lo hemos visto con las reventas, ¿no? A precios Sí. muchísimo más altos de la realidad, ¿no? Entonces, creo que algo bien interesante que justo investigaba hace poco, ¿no? Y creo que puede explicar bastante bien esta parte es qué pasó cuando el precio creció. Pues básicamente me fui a XRP Scan y si vemos las gráficas, pues bueno, está muy claro que en diciembre, en el periodo de diciembre, hay picos, ¿no? ¿Por qué hay picos? Porque hay insuficiencia de liquidez, ¿no? Es decir, no había liquidez en el sistema. Pero ¿Y si por qué no? de esos 100 ¿Porque la sacan billones o qué? es que ahí ese es lo Bueno, chistoso. Si de esos 100 billones, 57% está en posesión de nosotros, de los retail traders, o bueno, en general, y el otro 30 y tantos % lo tiene Ripple, pues el haber liberado un poco del escrow hubiera mantenido esto, pero no sucedió, ¿no? Entonces, primer punto curioso, ¿no? Vamos ahí al te voy a siguiente. interrumpir un segundo para que la gente, a mí me gusta como, a veces como con plastilina, como decimos, todos los meses, el primero del mes suelta Ripple un valor de 1 billón de tokens según lo que está diseñado. En ese momento van soltando 1 billón, pero en algunos momentos ese billón no va al público en general, sino lo guardan también en su ODL para generar liquidez, para tener pools de liquidez, ¿sí o no? Totalmente. Y en algún momento, o sea, se van soltando hasta que llegue algo muy similar que lo que pasa con Bitcoin. Lo que pasa con Bitcoin es que el circulating supply está en 98, 99%. Es decir, pues básicamente ese 98% de boletos para el concierto están ya en posesión de los retail traders, ¿no? En Ripple no es el caso todavía. Digamos que mi apreciación cuando llegue a este 98, 99% es cuando vamos a ver un precio creciendo continuamente, ¿no? Porque ya no hay falta hay escasez de liquidez, ¿no? Hay una escasez del activo. Eso es lo que pasó en este periodo, ¿no? La siguiente gráfica, pues, ¿qué nos dice? Insuficiencia de reserva, no había suficiente reserva, ¿no? Para ¿Y por hacer qué frente. pasó? ¿Qué viste tú? Ahí fue donde me empezó a hacer shock, ¿no? Porque dije, a ver, ¿por qué no había reserva, no? Si tenemos reserva, ¿no? Si me hubieras dicho, está todo en posesión de los retail traders, te entiendo, ¿no? Pues nadie quiso vender, no había forma de sacarlo, ¿no? Luego, no sé si se acuerdan que ese mismo día hubo exchanges que en la parte de derivados y de futuros liquidaron pues a las posiciones, ¿no? Que estaban con colaterales o con activos prestados, ¿no? Pues Sí. aquí se ve, ¿no? Esta liquidación, perdón por regresarme. Toda la gente que Aquí, estaba apalancada, pues ajá, la liquidaron. toda esta parte, pues lo liquidaron, ¿no? Y entonces eso que me lleva, ¿no? Pues a pensar, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? En el sistema, porque, bueno, ya sabemos todo lo que hemos comentado, ¿no? Y esta es una teoría mía, ¿no? Realmente no existe algún fundamento extra, pero a ver, si tomamos en cuenta todo lo que les dije, si tomamos en cuenta que Ripple dijo que XRP no iba a ser, digamos, sacrificado con todo este ecosistema, si lo que está pasando es que ese escrow que tienen, ese 43%, lo vayan a utilizar para RLUSD de colateral para mantener la estabilidad de RLUSD, pues estaríamos hablando que sí hay una escasez de XRPs, es decir, que ese 57% pues ya está asignado a todos los que entraron de alguna manera y el otro 43% lo están asignando para un colateral de la moneda estable de Ripple. Y entonces ahí sí no se vería afectado. ¿Por qué? Porque estaría colateralizando la moneda estable
y estaría funcionando dentro del ecosistema de Ripple. Y eso pues te provoca escasez y te provoca que el precio suba. Y Ok. bueno, aquí Esa teoría esa está buena. puede ser la razón por la que estamos viendo esas reacciones. Y digo, obviamente, cómo funcionan los mercados, ¿no? Ahorita no cayó Ripple o no cayó XRP, cayeron las criptomonedas en En general. Si general. te vas al mercado de acciones, también cayó, ¿no? Hay noticias económicas de todo tipo, ¿no? Guerra, sale Donald Trump a cada rato diciendo alguna cosa que puede provocar que el mercado reaccione, ¿no? Entonces, al estar ya el mercado cripto también institucionalizado, y esto es entra BlackRock, entra JP Morgan, pues ya está institucionalizado, ¿no? Es decir, los algoritmos entran y leen noticias y pueden tirar o llevar el mercado muy en alto, ¿no? Con estas noticias. Entonces todos los mercados reacciona el mercado del oro, reacciona el mercado de commodities, reacciona el mercado de Forex, reacciona el mercado de criptomonedas, de acciones, en consecuencia, ¿no? Entonces, pues todo esto, lo que estamos viendo, esta caída de XRP en específico fue general, ¿no? Y ahorita, bueno, no he visto el precio, pero cuando se dio la noticia, pues volvió arriba de los $2, ¿no? Ya va por 2.14 más o Alcanzó menos, ¿no? a Entonces, tocar el dólar 90, según entiendo. alcanzó a tocar el $1.90 y ahí se disparó. Y es bastante interesante, ¿no? Porque también todas las gráficas te lo dicen, ¿no? O sea, te dicen dónde pueden ser soportes, resistencias. El punto es saberlo leer, ¿no? Saber dónde va a tocar, dónde va a tocar el activo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Estas líneas amarillas, pues yo ya las tenía predefinidas porque, bueno, es la lectura de gráficas, ¿no? Y si ven, pues tocó, ¿no? Los $2, regresó, anduvo por 1.90, regresó y ahorita está aquí consolidando, ¿no? ¿Qué es lo que se espera para el precio? Bueno, si sigue un mercado bajista, esperamos que llegue a los $2. Yo sinceramente no creo que baje de los $2, sin embargo, puede pasar con cualquier activo, no solo con el mundo Pero, cripto. pero Sí, Raúl, ven, adelante. qué pena te interrumpo porque esto es demasiado bullish lo que estás diciendo. Esto es muy vasto. Qué pena decirlo, pero es que si van a necesitar colateralizar el RLUSD, yo creo que el valor no es 43%, sino está ahí mirado como el 39% que está en el escrow del último dato. Ese dato que de pronto es de septiembre, pero creo que a noviembre estaba ya en 39%. Sí, Pero ya es si un poco guardan menos. ese 40%, digamos que es 40%, si eso lo guarden y no los van a soltar porque lo necesitan para generar, para que todos los DEXs y toda la moneda se mantenga estable, se mantenga equilibrada, significa que el proyecto que está diseñado para tener 100 billones de monedas a un precio de $2, no sé, pongamos que redondeémoslo en $2, serían 200 mil millones de dólares el valor de market cap, ya no va a ser de 200 mil, si sigue siendo de 200 mil, pero está dividido ya no en 100 mil monedas, 100 mil millones de monedas, sino solamente en 60 mil, significa que vamos a dividir esto por punto 6 el valor. Esto se nos va a multiplicar, el precio debería ser mucho, mucho más grande de lo que es hoy en día, sin haber hecho nada. Mi Y teoría es que además, sí, por esta parte, ¿no? De esa teoría de la colateralización. no, pero tiene toda la lógica y yo lo he visto y lo he visto y lo vi en también en algún tweet de alguien de la persona de XP Market que además me pareció llamativa esa plataforma que venden, que también ahí es como un DEX. Me ha gustado mucho lo que ellos hacen. Igual hay botas, First Ledger, hay varias plataformas que ahorita están funcionando bien dentro de XRP Ledger. Eh, lo que mostraban es que no había liquidez en los automatic market makers, entonces posiblemente esa liquidez se esté trasladando. Cada vez se sueltan monedas al mercado, cada inicio de mes, ya no va al público, va a proteger esa liquidez en esos exchanges para mantener el equilibrio, para mantener que la moneda no pierda, no haya problemas de reservas como lo que acabas de mostrar ahorita. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está comprando y guardando. Así estamos, pues así estoy yo. Necesito una plata, pero de pronto me va a tocar eh, buscarla de otro lado porque no voy a venderme ese XRP. Sí, no, claro, digo, y hace totalmente el sentido, ¿no? Porque pues es un ecosistema, ¿no? Y si colateralizas con XRP, pues estás fortaleciendo a todo el ecosistema, ¿no? Porque todo el dinero que entre por los bancos, pues va a tener un soporte bastante fuerte, ¿no? Y adicional, pues
digamos que todavía no vemos el inicio, ¿no? Ni siquiera de nada, ¿no? Tenemos una parte de utilidad muy pequeña todavía, pero hay que recordar que todavía Gary Gensler no sale de la SEC, ¿no? Sale en enero. Ya avisó que va a salir, ¿no? Pero no sale todavía, ¿no? Ripple sigue demandado, ¿no? Bueno, sigue teniendo algunos temas ahí que tienen que liberar. Eh, Hay muchos infraestructura que todavía no acaba de completarse, ¿no? Entonces, pues literal, ¿no? Tienes el edificio, pero todavía nadie lo habita, ¿no? Entonces, pues falta completarlo y que empiece esa utilidad, ¿no? Tienes toda la parte de los bancos, que pues en 2025 va a entrar ISO 222, ¿no? Entonces, tienes el RLUSD que hasta el día de hoy no había sido aprobado, ¿no? Entonces, y aunque ya se aprobó, pues todavía no está funcionando, ¿no? Ya está aprobado. Entonces, cuando empieces a soltar todas esas utilidades al sistema, es cuando el precio de XRP va a empezar a subir y a subir y a subir, ¿no? Porque al final esa utilidad te va a llevar a la escasez, ¿no? Y esa escasez te va a llevar a la necesidad de que aumente el precio. Y cuando aumente el precio, pues es ahí donde vamos a ver ese incremento potencial, ¿no? Que imaginamos en el precio. No, pues claro, es súper, súper válido todo esto que estás diciendo. Estaba pensando en otro tema importantísimo que se viene, que es una cosa que desarrollaron hace poco, es los bancos, lo dijo Brad Garlinghouse en algún lado, no sé las palabras exactas que utilizó, que muchos de los bancos están desarrollando unas finanzas descentralizadas. Y para tener las finanzas descentralizadas necesitaban potencializar su red de XRP Ledger con el sidechain de EVM. Ese sidechain de EVM, pues obviamente uno dice, oiga, y estos asociados con Ethereum, pues con algo de Ethereum, ¿por qué no se meten con Solana o con Sui o con Cardano? Pero no, se asociaron con Ethereum. Eso hay que tenerlo. Eran enemigos y ahorita son amigos. Entonces, pues por lo menos eso pinta en la, eso me sorprende a mí mucho que no hubieran escogido otra cadena, pero obviamente todo lo que ha hecho Ethereum es muy grande. Hay que resaltar también lo bueno de ellos. Pero utilizan esa tecnología para tener un sidechain, una cadena para generar contratos inteligentes que puedan ayudarles a los bancos a tener custodia y desarrollo de finanzas descentralizadas dentro de los bancos. Y el otro tema que quería opinar acá es que el tema de la custodia de los bancos, ellos les van a ofrecer ese servicio. Hoy en día todavía los bancos americanos no lo pueden hacer y me imagino que sus filiales alrededor del mundo tampoco lo pueden hacer, porque no está autorizado tener la custodia dentro de Estados Unidos de bancos y eso fue lo que tumbó, lo que vetó el presidente Joe Biden de la FIT 21, creo que es la FIT 121, pero ya está otra vez en juego, está otra vez, vuelve al ruedo en la próxima legislación o posiblemente de aquí a final de año la vuelvan a solicitar. Si eso llega a suceder, pueden volver a tener, pueden autorizarles tener las custodias y seguramente con Trump va a pasar. Esto va a ser una locura en lo que puede pasar porque esos bancos ya van a poder utilizar y ya van a tener claridad legal para tener el XRP y cualquier criptomoneda dentro de sus balances, que en este momento algunos no lo pueden hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la regulación va a ser un parteaguas para muchas cosas, ¿no? Y hay que tener cuidado también, ¿no? Porque también va a ser un parteaguas para desaparecer muchos proyectos que no cumplan con esta regulación, ¿no? Entonces, pues quizás estás invirtiendo en una meme, coin o en algún proyecto que no tiene sustento y va a llegar la regulación y si no aplica, pues va a desaparecer ese proyecto, ¿no? Y recordemos que pues las regulaciones van a ser estrictas por tratarse de entes económicos, de dinero. Entonces, pues, ¿qué queda, no? Que ver un paso adelante, ir un paso adelante y ver qué proyectos sí lo van a cumplir, ¿no? Y no digo que Ripple sea el único, sino que, pues, cada uno va a tener su espacio, ¿no? Yo creo que lo que les decía, ¿no? Bitcoin no va a desaparecer, Bitcoin ya es un icono del sistema que si lo desaparecieran, pues sería un problema, ¿no? Porque todos dejarían de confiar en las criptomonedas, todos dejarían de confiar en el blockchain y pues se volvería un caos, ¿no? Es como si dijeras que la Coca-Cola causa cáncer directamente, ¿no? Pues muchos dejarían de tomar no solo Coca-Cola, sino también pues dejarían de tomar otros Cualquier bebida. sodas, ¿no? Entonces creo que ahí es interesante porque
pues Bitcoin va a tener su lugar, como yo creo, como reserva de valor. Hay muchos proyectos de contratos inteligentes que pues van a tomar este lugar, ¿no? Para hacer estos contratos inteligentes en el sistema financiero. Otros van a tomar el lugar de los sistemas de pagos transfronterizos, pero el punto es que cuando hagas tu investigación, pues ver a detalle, ¿no? Que en qué estás metido, ¿no? ¿Tienen algún soporte? ¿Dónde están sus oficinas? ¿Quiénes son el board? ¿En qué han estado? Porque todo esto te va a dar cierta claridad, ¿no? Y cierta certeza de que, pues cuando llegue la regulación no va a desaparecer. Claro. Oye, acá me están haciendo una pregunta que creo que es muy válida contestarla, eh, pero es por el tema del apalancamiento. Hoy hemos visto constantemente lo que son el open interest, como lo llaman en Estados Unidos, o el apalancamiento, que es que la gente, que esos volúmenes tan altos que se han empezado a generar, entonces, no sé si, bueno, tengo ahí la gráfica, pero si la abro me distraigo de mi pensamiento. Cuando empiezan a hablar del open interest es que tienen mucha gente, está apalancada en largos y en cortos, con posiciones de compra y de venta en derivados donde hay un riesgo muy grande de gran volatilidad. Cuando se mueve el mercado para abajo, como mostró ahorita Raúl, que se movió muy duro para arriba, liquidó posiciones muy fuertes, como lo que pasó incluso ayer, creo que fue que se liquidaron en 60 minutos más de 800 millones de dólares en diferentes posiciones en el mercado criptográfico. Entonces, cuando ustedes se apalancan y me preguntan que si se apalancan por 2 o por 3 o por 10 o por 100, tienen que ser muy conscientes de que hay un riesgo muy grande de que se les lleven toda la cuenta. El apalancamiento es solamente, me parece a mí, sin ser asesoría financiera, es un trade de muy corto plazo y no como lo que están haciendo algunos retailers y que por eso liquidaron a tanta gente que se iban en largo, dejan la posición abierta, esperando a que eso siguiera subiendo como loco, como espuma, y de pronto se mueve un poquito para abajo y ahí se les acaba toda la posición y ahí sale más de uno aburrido. Totalmente, creo que el apalancamiento es, tienes que conocer el mercado, ¿no? Y que, en qué te estás metiendo, ¿no? Cuando tú te apalancas, digo, el broker, depende de los brokers, ¿no? Porque ahí también tienes que elegir un broker, un exchange, con ciertas regulaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay exchanges que están en paraísos fiscales que te ofrecen apalancamientos de 10, de 20 a 1. Digo, está muy padre hasta que sucede algo que no te beneficia, ¿no? Pero digo, vamos a ponerlo muy simple, ¿no? Un broker o un exchange que te ofrezca un apalancamiento de 2 a 1, ¿no? Es decir, tú inviertes o tú tienes $1,000, de la noche a la mañana tienes otros $1,000 prestados, ¿no? Es decir, tú puedes comprar XRP por $2,000, ¿no? Cuando tenías, pues, o depositaste 1,000. El punto es que, digamos que si la posición se va 25% abajo, tú no pierdes 25 porque realmente, digamos, te prestaron otros 1,000, los metiste a la misma posición, tú estás perdiendo el 50% por un movimiento de 25. ¿Por qué? Porque esa pérdida de 25 te la van a poner a tu cuenta, digamos, a tu dinero, no al del broker, ¿no? El broker no va a perder por ese movimiento, ¿no? Si se mueve 50% abajo, ya tú perdiste todo tu dinero, ¿no? Entonces, hay que saber bien qué es el apalancamiento, cómo se lleva el apalancamiento, porque sí es muy fácil, te digo, tener $10,000 cuando depositaste 1,000, ¿no? Pero ahí es donde muchos pierden su dinero y luego pues vemos comentarios, ¿no? En Facebook, en todas estas Me robaron toda mi plataformas, plata. es que el broker me liquidó y me hizo perder dinero. Y la realidad es que no los hicieron perder dinero, ¿no? El que perdió dinero fuiste tú por no saber las reglas del apalancamiento, ¿no? Porque en la bolsa, por ejemplo, hay muchas reglas en que tienes que saber manejarlas para que no te jueguen en contra. Dos comentarios. Primero, cuando uno se apalanca, uno pide prestado un activo y ese activo se lo van cobrando cada 8 horas en algunos brokers, como es el caso de Bitget, que es el que yo utilizo. Te van cobrando cada 8 horas un porcentaje por ese préstamo. Es mínimo, pero te van cobrando por el uso de un activo que no es tuyo. Entonces te van cobrando un poquito cada 8 horas. No sé, y depende del momento del mercado, cuando hay mucho interés por ese papel prestado, por ese token prestado, se suben las tasas o se bajan. Y ese también es un indicador muy sabio para uno seguir cuando uno toma posiciones en corto, en spot, en apalancamiento o lo que sea. Y el segundo comentario que quería hacer es aprovechen
Acá voy a hacer una campaña publicitaria para Fórmula Bullish, que tiene un curso buenísimo. Pues aproveche y cuente, cuenta que es para los de que están en mi comunidad que de pronto no te conocen, de pronto ahí pueden aprender y tomar una clasecita chévere. Perfecto, ¿no? Muchas gracias, Bernie, por ese anuncio, ese comercial. Y digo, más que cursos, pues ya somos una comunidad, ¿no? En donde pues está brutal porque pues aprendemos a leer las gráficas, aprendemos acerca del trading, del blockchain, de finanzas personales, ¿no? Es decir, qué vas a manejar o cómo vas a manejar tu dinero, ¿no? Cuando tengas un rendimiento, ¿no? Entonces, todas esas interacciones pues se hacen bastante interesantes y bueno, la comunidad pues ya está interactuando, ¿no? Con todos y pues hasta de repente nos volvemos amigos, ¿no? Dentro de esta comunidad. Y digo, muchas gracias por el anuncio a Fórmula Bullish. Ahí después les pongo en el link de la descripción el link para que vayan, miren qué es lo que él tiene, pues mejor dicho, si no, no lo tendría acá porque realmente, primero que todo es un buen tipo. Segundo, es un tipo sabio, es un genio y tiene una comunidad grandísima con la, pues que todos están acá oyéndolo. Muchos de los que están acá son de la comunidad de él, aprendiendo entre todos, porque también las preguntas que nos hacen pensar y nos hacen identificar dónde uno tiene que estudiar un poquito más. Eso es súper válido tener esas preguntas todo el tiempo y uno, oiga, esta no supe cómo contestarla, venga y venga y investigamos. Totalmente, digo, creo que el conocimiento colectivo es mejor, ¿no? Porque quizá unos ojos no vean todo el contexto y haya otros que digan, oye, ¿ya viste esta noticia? Y es el puzzle que hace falta, ¿no? Para encajar y crear la gran historia, ¿no? Mira, ahí está Geraldine diciendo, yo soy miembro, Geraldine, es genial. No, pues gracias a Geraldine. Y gracias a todos los gracias. que nos han ido viendo y saludando, porque es chéverísimo ver todos esos mensajes que voy copiando cada vez que se puede, cada vez que no estoy, pues también tengo que estar acá aprendiendo lo que está enseñándome el profe. Adelante, adelante. Eh, Perfecto. el 1% de un negocio de 180 mil millones significa que XRP tiene que costar mucho más de 50 USD. Totalmente, digo, ahí yo lo que les recomiendo, no hagan el típico regla de tres, ¿no? Aquí lo decimos regla de tres, en otros países no sé cómo se diga, pero Acá bueno, igual. son cálculos muy sencillos, ¿no? De, bueno, tengo esto de supply y lo pongo entre esto y aquello y me da un número, ¿no? Sino que, pues vamos más allá, ¿no? Creo que el cálculo del precio de un activo puede ser más complejo de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, Apple, Amazon, ¿no? No son reglas muy simples, sino tienen su porqué, ¿no? Y aquí, bueno, estamos hablando de un negocio que no solo tiene cosas que ya existen, ¿no? Como los bancos, ¿no? Vamos a hablar, bueno, ¿cuánto vale Swift hoy? Y lo ponemos ahí en la canasta. Sino hay cosas que no existen, ¿no? Vamos a tokenizar los activos del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a tokenizar? Bienes raíces, bueno, sí lo podemos medir, ¿no? Pero a ver, ¿qué tal si tokenizamos las bolsas de lujo, ¿no? O los autos de lujo. Pues eso todavía nadie lo mide, ¿no? Y no tenemos un comparativo. Entonces, realmente no tenemos una medición certera. Lo que sí podemos hacer es ir viendo toda esta historia, ¿no? Proyectos, las gráficas, viendo cómo fluye y esto pues nos va a llevar a tener certeza de hasta dónde puede llegar un proyecto, ¿no? Y al final un precio. Acá es importantísimo una cosa, que una criptomoneda, un XRP, no significa que eso es lo que valga Ripple. Si ustedes quieren ser socios de Ripple, pueden irse a LinkTalk a comprar una acción en el en el premercado de lo que va a valer una acción de Ripple. Pero si ustedes compran un token, no van a ser dueños de Ripple. No van a hacer eso es un activo que se va a utilizar para mover dinero a través de la red de XRP Ledger, utilizado en todo esto que venimos hablando en este canal, en este video. Entonces, sí, puede valer lo que sea, pero eso no significa que ustedes van a ser dueños de Ripple en ningún caso. Y eso es importantísimo y por eso mismo es que Brad Garlinghouse ha dicho que XRP no es un security, no significa una posesión sobre la compañía. Es clave que ustedes lo entiendan porque esa pregunta pues, va muy ligada al valor de Ripple como tal. Sí, totalmente, y creo que es bien bueno aclararlo, ¿no? Porque creo que hay varios factores, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Y digo, actualmente todavía no sale la acción de Ripple como tal, ¿no? Y saldrá mediante un IPO,
que es un proceso hacia la bolsa de valores, ¿no? Pero primero Ripple tiene que resolver sus temas legales, ¿no? Para que pueda aplicar para la bolsa. Pero bueno, mediante esta IPO, pues tú vas a invertir en las acciones de Ripple como tal, y ahí entra un juego como si invirtieras en acciones de Apple, de Tesla, en donde Exacto. existen dividendos, donde los resultados de la empresa forman parte de los resultados de la acción, ¿no? Cuando tú inviertes en XRP en que estás invirtiendo, pues básicamente estás invirtiendo en este pool de liquidez que necesita el ecosistema de Ripple, ¿no? Entonces es algo totalmente aparte, es decir, si a Ripple como empresa le va bien, no necesariamente tiene que subir el precio de XRP, ¿no? Es otro tema totalmente distinto. Sin embargo, en este ecosistema, en este pool de liquidez de XRP, pues si se necesita más o hay más demanda de XRP por la liquidez del sistema, precio sí puede subir, ¿no? Y no tiene nada que ver con las acciones, porque las acciones pues son independientes, ¿no? Y bueno, así es como De acuerdo. funciona, ¿no? Y el RLUSD va a ser otro tema totalmente independiente, ¿no? Todo esto, ¿por qué hablamos nosotros de Ripple y de todo lo que ellos están desarrollando? Es porque la utilidad que generan va a exigir una mayor utilización de esos tokens. Eso es lo que está generando una demanda de esos tokens, de esa moneda de XRP, de lo que va a generar RLUSD, esa demanda por tener el token para tener un equilibrio en ese pool de liquidez. Toda esa liquidez que se requiere para todo este proceso de esas utilidades que están haciendo Ripple y todas las otras empresas que están pegadas a XRP Ledger, que son mucho más pequeñas, pues no son tan despreciables, sino hay muchas cosas interesantes que van creciendo, pero bueno, lo más importante es que ese XRP Ledger se están generando una cantidad de utilidades y necesidades que van a exigir una mayor demanda del token por parte de diferentes actores, como lo que venimos hablando, de los bancos, de las empresas corporativas, de pronto incluso de los CBDCs, de los bancos centrales. A mí personalmente eso cada vez que lo leo, cada vez me da más susto lo que pueden ellos hacer, pero de pronto lo van a necesitar y obviamente, pues ante más demanda, pues sube el precio, porque la oferta es más restringida, incluso como acá pone Nova News, que dice que el 43% de los tokens XRP se utiliza como colateral de RLUSD, lo que acabamos de hablar, quedarán menos tokens disponibles en el mercado abierto. Eso es verdad, eso es lo que estamos pensando con esa teoría que nos acabó de plantear Raúl. Totalmente, digo, creo que lo que viene es interesante, lo que viene es grande y digo, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? El punto es entender, yo creo que lo primordial, en qué se está invirtiendo, ¿no? No porque nos hayan dicho RLUSD, vayamos corriendo a RLUSD, ¿no? Sino, a ver, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cuál es mi estrategia, no? ¿Cuánto tengo en XRP? ¿Cuánto tengo en XLM? ¿En qué precios voy a vender? No lo voy a vender. Entonces, pues todo eso nos va a dar como cierto indicio, ¿no? De por dónde ir y qué hacer cuando llegue el momento de, ¿no? Y aquí, bueno, gracias a George. Saludos, George, ¿cómo estás? Qué bacano ver a toda esta gente haciendo buenos comentarios y agradeciendo, porque creo que es un trabajo muy intenso de todos los días uno estar pendiente de las noticias, aprendiendo, estudiando, investigando, yendo más al fondo, entendiendo un poquito más la información, porque no comer cuento, porque muchas veces uno ve, y a mí me sorprende muchos de los tipos de X.com, de Twitter, que ponen una cantidad de noticias, entonces yo voy y miro. Oiga, esta noticia es de hace 5 años. ¿Qué fue lo que pasó? Y uno se sorprende. Oiga, esas noticias son tan chéveres, pero eran de hace 5 años. De todas formas, pues falta que evolucionen y en ese proceso estamos todos aprendiendo y estudiando. Totalmente. Inclusive yo creo que después vamos a tener que escribir un libro con todas las noticias de Ripple, de tanta información que se ha dado en estos años, ¿no? Yo todos los videos que estoy haciendo, pues tengo mi guión o mi documentación y lo voy guardando. Y estoy seguro que después termino escribiendo un libro contando la historia de lo que terminé invirtiendo y analizando en todo esto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé si crees que ya es hora de irnos a descansar y decirles un abrazote a todos estos muchachos que nos vienen siguiendo y darles realmente las gracias. Primero que todo,
pedirles que nos pongan un like en los canales, que se suscriban, que estamos todo el tiempo trabajando súper juiciosos para que ustedes tengan la mejor información. Pues agradecerle a Raúl que pues siempre ha abierto las puertas a tenerlo en el canal, y ojalá sean 1000 veces más que nos sentemos a charlar, porque en esto también uno aprende una cantidad y bueno, una cantidad de gente. Realmente es tan divertido ver tanta comunidad que te sigue, que nos No, sigue. sí, muchas gracias a tu público, Bernie, también al público de Fórmula Bullish, a los alumnos también que por ahí los he visto. Gracias por estar aquí, creo que pues vamos por buen camino, ¿no? Creo que ha sido un proceso de años, ¿no? De construcción en donde pues estamos viendo el final, ¿no? Bueno, el final del inicio, ¿no? Porque creo que, como les digo, es un maratón que todavía viene. No es que mañana vayamos a llegar a $1000, sino vamos paso con paso, ¿no? Vamos a ir construyendo, vamos a ir analizando la información y creo que dentro de este maratón, pues vamos por buen camino y sobre todo darles de consejo, ¿no? Que no se dejen llevar, va a haber mucha información falsa en las redes, mucha información vieja que intente generar likes o de alguna manera tráfico, pero creo que debemos de estar fríos, ¿no? A lo que viene e interpretar la información con lo que se vaya dando de manera real, confirmarla. Inclusive vienen muchas personas, ¿no? En donde dicen, oye, me hablaron y me dijeron que si no certifico mis XRPs en el QFS, me los van a quitar, ¿no? El QFS no existe, el QFS es, digamos, el sistema financiero y es como si te dijera, oye, necesito certificar tus dólares que tienes en tu banco, pásame tu número de cuenta, ¿no? Pues eso no existe, ¿no? Realmente tus dólares están en tu banco y no necesitas certificar nada, ¿no? Entonces no se dejen llevar por esta información, mejor pregúntenos, escríbanos, vean videos, estudien para que puedan, digamos que para que no caigan en todas esas estafas, ¿no? Porque es muy triste luego ver, pues que se pierden capitales, ¿no? De gente que, pues pensó que estaba haciendo una acción buena y estos defraudadores, pues los llevaron a la quiebra, ¿no? Entonces creo que es Sí. importante decirlo porque, bueno, es algo que se va a quedar grabado, ¿no? Por mucho tiempo. Hay demasiados estafadores hoy en día, por favor tengan mucho cuidado. Yo tengo clarísimo que cada vez que puedo, borro información de los comentarios de mis videos donde siempre están buscando cómo estafarlos. Yo lo borro, pero no alcanzo. A veces, muchas veces, cuando menos me doy cuenta, pero lo busco mucho entonces tengan mucho cuidado. Nadie tiene por qué pedirle sus cuentas, sus claves, sus nada, 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 nada. Eso es. Y si tienen dudas, de verdad, tienen acá un par de amigos a los cuales se les pueden preguntar, que no tenemos ningún problema en decirles la verdad, en decirles qué es bueno y qué es malo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Bernie, pues muchas gracias por este espacio. Me encantó estar aquí conviviendo un rato contigo y bueno, ojalá sean muchas, la primera de muchas. Bueno, vale, pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, y disfruten de esta subida, de este bull run, y pues quedan muchas preguntas por contestar, pero para la próxima las veremos. Disculpen no poderles contestar a todos y un abrazote. Acá hay un seguidor mío que quiero agradecerle por siempre estar ahí, que es Víctor. A ver si veo, acá está don Víctor Ravelo, que es un duro. Aprovecha y aprende y de pronto échale un ojo a lo que enseña Raúl, que también es muy chévere, te lo recomiendo. Y a toda tu comunidad, un abrazote especial. Y a ti, un abrazo, ojalá nos veamos pronto. Bueno, Claro que sí. Gracias, chao Bernie, que muchachos, estén muy muy bien buenas todos. noches. Hasta Nos luego. vemos. Chao.